¿Sabías que el lugar donde tu perro elige descansar puede estar en este preciso momento afectando silenciosamente su columna, sus pulmones o incluso elevando sus niveles críticos de ansiedad? No es solo una cuestión de comodidad, es una cuestión de supervivencia biológica. Para un perro, el sueño es su estado de mayor vulnerabilidad y el entorno que lo rodea actúa como un regulador de su salud física y mental. Hoy en Conexión Canina, vamos a analizar los 7 lugares prohibidos donde tu mejor amigo nunca debería dormir. Vamos a entrar en la ciencia del sueño reparador y por qué lo que parece un rincón inofensivo en tu casa podría estar acortando la vida de tu perro. Quédate hasta el final, porque el último lugar es el error más común que cometen los dueños y la causa número 1 de los trastornos de conducta nocturnos. Aprenderás a ver tu hogar a través de los sentidos de tu perro, su oído hipersensible, su olfato de élite y su termorregulación. Al terminar este video no solo sabrás mover su cama de lugar, sabrás cómo diseñar un puerto seguro que le devuelva la vitalidad que los años o el mal descanso le han quitado. Lugar número 1. El enemigo invisible. Corrientes de aire directas. El primer lugar prohibido es cualquier punto con corrientes de aire directas, como el espacio justo debajo de una ventana o frente a una rendija de la puerta principal. Desde la perspectiva de la medicina veterinaria preventiva, la exposición constante al aire en movimiento mientras el cuerpo está en reposo sabotea la termorregulación del perro. Cuando un perro duerme, su temperatura corporal desciende ligeramente para entrar en las fases de sueño profundo, REM. Si hay una corriente de aire, sus músculos entran en un estado de microtensión constante para evitar la pérdida de calor. El resultado es devastador a largo plazo. Rigidez muscular crónica, inflamación de las vías respiratorias y un desgaste acelerado de las articulaciones, especialmente en perros con tendencia a la displasia o artritis. Su nido debe ser una burbuja de temperatura estable, no un túnel de viento. Lugar número 2. El zumbido de la ansiedad. Cerca de electrónicos ruidosos. El segundo lugar prohibido es cualquier rincón pegado a electrodomésticos de funcionamiento continuo, como refrigeradores, motores de aire acondicionado o incluso regletas con muchos transformadores. Para nosotros, el zumbido de una nevera es ruido blanco que desaparece de nuestra conciencia. Pero para un perro, cuyo rango auditivo alcanza frecuencias ultrasónicas, hasta 45.000 Hz, frente a los 20.000 Hz de un humano, ese zumbido es un bombardeo sensorial constante. La ciencia del comportamiento animal ha demostrado que el ruido de baja frecuencia impide que el perro entre en las fases de sueño profundo, NRM. Su cerebro permanece en un estado de alerta de fondo, lo que eleva el cortisol basal. Si tu perro duerme cerca de estos aparatos, podrías estar creando un perro irritable, con falta de enfoque y con un sistema inmunológico debilitado por la falta de descanso neuronal real. Lugar número 3. La trampa de las superficies inertes. Suelos de cemento o cerámica fría. El tercer lugar es quizás el más ignorado. Las superficies extremadamente duras y frías durante periodos prolongados. Aunque en verano tu perro busque el suelo frío para termorregularse, permitir que ese sea su lugar de sueño habitual es una sentencia para sus articulaciones. Cuando un perro se tumba en una superficie sin amortiguación, todo su peso recae sobre puntos óseos específicos. Los codos, los corvejones y las caderas. Esto genera lo que en medicina veterinaria llamamos higromas, bolsas de líquido por presión, y acelera la osteoartritis. Además, el frío extremo del suelo extrae el calor corporal por conducción, obligando a las articulaciones a inflamarse para protegerse.
Un perro que duerme en el suelo duro está envejeciendo sus huesos un 20% más rápido que uno que tiene una base ortopédica adecuada. Lugar número 4. El pasillo de la alerta. Zonas de tránsito y ruido social. El cuarto lugar prohibido es cualquier zona de paso frecuente, como pasillos, entradas de habitaciones o el centro de la cocina. Aunque a tu perro le encante estar donde está la acción para no perderse nada, dormir habitualmente ahí es un error psicológico grave. En la etología canina, el descanso requiere una sensación de clausura espacial. Cuando un perro duerme en una zona de tránsito, su cerebro primitivo activa un mecanismo de vigilancia residual. Cada paso que das, cada sombra que lo cruza, interrumpe el ciclo de sueño profundo. Si tu perro nunca llega al sueño REM de calidad porque está cuidando que no lo pisen, su cerebro no procesa las toxinas neuronales del día. Esto se traduce en un perro con hipervigilancia, que ladra por cualquier ruido y que se muestra irritable o ansioso sin motivo aparente. Su cama debe ser un callejón sin salida, no una estación de paso. Lugar número 5. La trampa olfativa, cerca de productos químicos. El quinto lugar, y quizás el más peligroso para su salud interna, es dormir cerca de donde guardas los productos de limpieza o en áreas recién desinfectadas con químicos fuertes. Debemos recordar que el epitelio olfativo de un perro es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el nuestro. Lo que para ti es un ligero olor a limpio, para él es una agresión química constante. Dormir inhalando vapores de amoníaco, lejía o fragancias sintéticas de los desinfectantes de suelo provoca una inflamación silenciosa de sus mucosas y, a largo plazo, puede derivar en neoplasias nasales, tumores o insuficiencias respiratorias. Si el lugar donde duerme tu perro huele fuertemente a productos de limpieza, sus pulmones están trabajando el doble para filtrar toxinas en lugar de oxigenar su cuerpo. El aire de su nido debe ser neutro y puro. Lugar número 6. El abismo del sueño. Alturas sin protección. El sexto lugar prohibido son las superficies elevadas sin acceso seguro, especialmente para cachorros, razas miniatura o perros de la tercera edad. Muchos dueños permiten que su perro duerma en el sofá o en su cama, lo cual es maravilloso para el vínculo, pero un riesgo biomecánico si no hay una rampa o escalón. Durante el sueño profundo, los perros experimentan espasmos musculares naturales cuando sueñan que corren. Un movimiento brusco en el borde de una cama alta puede provocar una caída al suelo duro mientras el cuerpo está totalmente relajado. Para un perro pequeño o con espalda larga, como un tekel o un bulldog, esto puede resultar en una hernia discal o una rotura de ligamentos en un segundo. Si tu perro va a dormir en las alturas, su nido debe tener límites físicos o un camino de descenso que no castigue sus articulaciones al despertar. Lugar número 7. El exilio de la manada. Aislamiento total. El último lugar, y el más destructivo para su equilibrio emocional, es el aislamiento forzado lejos de su manada humana. Genéticamente, los perros son animales de contacto. El aislamiento nocturno activa en su cerebro límbico una señal de su instinto, le dice que, si está solo, es una presa fácil. Obligar a un perro a dormir en una habitación cerrada, lejos del olor y el sonido de sus humanos, es el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad de separación. Dormir es el acto de mayor confianza. Si lo obligas a hacerlo solo y encerrado, su cortisol nunca baja. Un perro que duerme exiliado es un perro que desarrolla comportamientos destructivos, ladridos compulsivos y un envejecimiento cognitivo prematuro. No necesita dormir en tu cama, pero sí necesita sentir que pertenece al grupo, aunque sea en su propia cama en un rincón de tu habitación o cerca de ella. El consejo de oro.
cómo crear el nido perfecto. Para que tu perro viva más y mejor, su lugar de descanso debe cumplir la regla de las 3 S. 1. Seguridad. Un rincón con espalda, pared, para que no sienta que alguien puede venir por detrás. 2. Silencio. Químico y acústico. Lejos de ruidos de motores y olores fuertes. 3. Sentido de pertenencia. Con contacto visual o cercanía a su familia. Recuerda, el lugar donde tu perro duerme no es solo un mueble. Es el taller donde su cuerpo repara el daño del día y su mente procesa el amor que le das.